¿Cómo les va? Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes hoy el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, muchos hermanos se preocupan mucho por el tema de la liberación y a veces andan, como yo les he dicho, a veces hasta obsesionados con el tema de la liberación. Y no hay que descartar que hay situaciones que necesitan un tratamiento especial. Pero también es cierto, y algo que debemos tener mucha conciencia, es que también en los medios ordinarios que el Señor nos está ofreciendo hay liberación. En esta escena, en esta situación, en el texto que acabo de compartir con ustedes, Pablo y Silas están presos. Fueron a prisión. ¿Por qué? Porque habían liberado a una muchacha del espíritu de Pitón. De esto les voy a hablar en algún próximo encuentro. El espíritu de Pitón o de pitonisa, después se los voy a explicar un poquito más, es el espíritu de adivinación. Y como los dueños cobraban plata, armaron lío y obviamente Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Pablo y Silas, dice concretamente, estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Pablo y Silas estaban en oración. No estaban pidiendo milagros, no estaban pidiendo liberación. Pero el solo hecho de estar en alabanza, en adoración, podríamos decir, cantando himnos, cantando y celebrando al Señor, produce ese temblor que conmueve hasta los cimientos de la cárcel, las puertas se abren de golpe y se sueltan las cadenas. Si pusiéramos un poquito más de acento, de énfasis en esos medios ordinarios que el Señor nos regala, nos daríamos cuenta que allí hay liberación. Sin más, cuando centramos nuestra vida en Dios, cuando hacemos vida en Dios, cuando nos esforzamos por caminar en Dios, evidentemente hay liberación. Se producen de a poco esas liberaciones, a veces sin que nos demos cuenta y a veces sin pedirlas. A veces cuando se nos cayeron las cadenas nos damos cuenta que estuvimos atados un tiempo, 1, 2, 3 años y a veces mucho más. Esta es la realidad, que no tomamos conciencia a veces que la misma Eucaristía tiene un profundo poder liberador. A veces no nos damos cuenta que cuando en la Eucaristía
vivimos esa presencia de la pasión, del poder de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, se produce en nosotros liberación, se pudren los yugos y caen las cadenas. No nos damos cuenta que a veces cuando vivimos el momento de la consagración, de la plegaria eucarística después de la consagración, de la comunión, conectados, se produce ese temblor que hace abrir las puertas y caerse las cadenas. Y cuando eso se produce, cuando permitimos, cuando tomamos conciencia que en una adoración, que en una misa, que en un momento de oración con la palabra, que en un momento de compartir, se produce esto. Cuando tomamos conciencia de esto, los demás también se dan. Dice que a los otros presos también se les cayeron las cadenas. Pero en ese momento el más sorprendido todavía es el carcelero, aquel que estaba oprimiendo, aquel que tenía presos a Pablo y a Silas. Y hasta el mismo carcelero y toda su familia se convierten y hacen fiesta. Necesitamos descubrir estos medios habituales, normales, por no decirles hasta medios ordinarios, pero no ordinarios porque sean de mala calidad, sino ordinarios porque son comunes de nuestra vida, que están gestando liberación en cada uno de nosotras y de nosotros. A veces ni nos damos cuenta del fruto que produce eso. Y si nos diéramos cuenta del fruto que produce eso, nos daríamos cuenta por qué tantas veces cuando queremos ponernos en oración, asistir a una Eucaristía, todo son trabas, todo es motivo, porque no, porque llueve, porque sopla el viento, porque no tengo ganas, porque me duele Juanete, por lo que fuese. Y no nos damos cuenta que esas trabas en realidad son como excusas que está usando el enemigo para apartarnos de ese momento de liberación. Mi hermano, mi hermana, esas liberaciones milagrosas, a veces sin gritos, sin escándalos, sin un montón de cosas, se producen en nosotros con fuerza, con luz y con vida. ¿Seremos capaces de verla? ¿Seremos capaces de darnos cuenta que se están pudriendo yugos y cadenas cuando en una comunión lo hacemos consciente, con el corazón abierto? Como diría Santo Tomás de Aquino, fructuosamente, es decir, que la comunión no la recibí como si fuera un geniol, sino que la recibí realmente con el corazón abierto, deseando que el Señor obre en mí, con la actitud de María, que se haga en mí según tu palabra.